Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar esta práctica, la práctica número 6, que es de circuitos resistivos en serie. Bueno, a ustedes ya les tocará leer, anotar en su libreta objetivos de la práctica, conceptos básicos e información preliminar. Van a leer todo lo que viene enseguida. Y la primera parte que hay que medir, ¿sí?, es cada resistencia. En la tabla que viene en la práctica indica aquí valor medio, en realidad es valor medido, ¿sí? Y aquí tenemos la resistencia 1 que nos da 1000 ohms. Cambiamos las conexiones para medir otra resistencia. Y vamos a observar si es un valor igual al de R1. Son 1000 ohms también de la resistencia 2. Okay. Y enseguida vamos a medir resistencia 3. Resistencia 3 nos da, aquí nos marca max. Vamos a cambiar el rango a kilo ohms. Y nos da 1.5 kilo ohms. Por último, vamos a medir R4. Voy a pasar de este lado. R4 también nos da 1.5 kilo ohms. Entonces todos estos valores van en la tabla donde dice valor medido. Debe ser valor medido, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué más dice nuestra práctica. Aquí es donde nos indica. Luego dice, sumando los valores indicados, calcule la resistencia total. Sumando los valores medidos, calcule resistencia total. Ok, bueno, ahí ustedes van a contestar todo esto que viene aquí. Y luego dice, conecte las resistencias R1 a R4 en serie, como se muestra en la figura 9.3. Aquí está. Okay. Voy a quitar esto. R1, R2. Ok. Esto va a ser así. Para hacer el circuito tal y como nos lo indica la práctica. Y nos dice que hay que medir la resistencia total con el ohmmetro. ¿Sí? Entre los extremos del circuito que hicimos, y ponemos el rango en kilo ohms. Aquí tenemos el de la resistencia total medida, ¿sí? El conjunto de todas las resistencias en serie, aquí está, ¿sí? Es lo que hay que escribir aquí. Enseguida
Bueno, viene otra preguntita, ustedes lo contestan. Y luego viene, conecta el circuito mostrado en la figura 9.4. Note que el amperímetro fijo en el rango de 0 a 10 mA está conectado en serie con la resistencia R1 y con la fuente de energía. Ok. Aquí ya quitamos el ómetro. Y vamos a poner una fuente. Aquí ya estaba preparada. Nos dice que de 25 volts. 25 volts, aquí está. Y luego un amperímetro. Vamos a pedir un amperímetro de corriente directa. Y se va a conectar entre R1 y la fuente. Aquí ya vamos a necesitar tierra. Todo circuito nos va a pedir tierra. Muy bien, ajusta la fuente de energía a 25 volts, ya lo hicimos. ¿Cuánta corriente de circuito indica el miliamperímetro? Vamos a ver. Vamos a ponerlo en miliamperes. Ahora sí, aquí tenemos 5 miliamperes, si ustedes lo anotan. Enseguida, bueno, aquí viene una pregunta donde hay que hacer un cálculo, ustedes lo hacen. Enseguida dice que hay que mover el amperímetro del lugar entre R1 y R2. Entonces vamos a cambiarlo. Sí, hay que moverlo, hay que abrir el circuito en este punto. Ok, entre R1 y R2. R1 queda conectada a la batería o a la fuente. Y aquí está la corriente que nos da, la corriente entre R1 y R2. ¿Sí? Y se repite el procedimiento 5 con el miliamperímetro conectado sucesivamente en las siguientes posiciones del circuito. Bueno, aquí es R2, entre R2 y R3, aquí la práctica tiene una fallita. Vamos a aumentar un poquito esto. Okay. Aquí es corriente entre R2 y R3. ¿Sí? Así lo vamos a ir intercalando el amperímetro entre las otras resistencias. Voy a mover un poquito las resistencias para hacer espacio. Inclusive voy a girar esta para que quede mejor. Hay que cuidar siempre que el amperímetro, ¿sí?, tenga su positivo lo más cercano al positivo de la fuente. ¿Sí? Recuerden que en la fuente el positivo es la línea más grande. Muy bien, ahí está entre R2 y R3. 5 miliamperes es el resultado aquí. Ahora entre R3 y R4. Vamos a hacerle espacio. R3 la conectamos con R2. Aquí tenemos la corriente entre R3 y R4, sigue dando igual, 5 miliamperes. Recuerden que es un circuito en serie y la resistencia
perdón, la corriente es la misma, ¿sí? Aquí nos dice entre R4 y R5, no hay R5, es la fuente, ¿sí? Entonces aquí el amperímetro va entre R4 y el negativo de la fuente, ¿sí? Recuerden que el positivo debe de ir más cercano al positivo de la fuente y su extremo negativo también lo más cercano al negativo de la fuente, que está aquí abajo. ¿Sí? Aquí nos quedó la lectura al revés, pero es igual, 5 miliamperes. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos continúa diciendo la práctica. Bueno, ustedes leen y contestan las preguntas, ¿sí? Ahorita ya les di la respuesta de esa pregunta de arriba. Y luego viene aquí para medir caídas de voltaje en un circuito serie usando un voltímetro. Ok. Bueno, entonces hay que conectar el circuito como en esta figura. Entonces aquí, bueno, ya no me sirven las resistencias. Así, vamos a quitar resistencias. Este amperímetro sí lo voy a seguir utilizando. Aquí de este lado. Me pide también un interruptor, un polo, un tiro. Vamos a poner ST porque está en inglés. Un switch, un polo, un tiro sencillo. De acuerdo al circuito va enseguidita de la fuente. De ahí al positivo del amperímetro. De aquí vamos a poner una lamparita. Es esta. Le vamos a modificar los valores como lo vimos en clase a 5 volts y a 29.41 ohms. Aquí tenemos este circuito y también hay que poner un voltímetro de corriente directa aquí a través de la lámpara, ¿sí? De acuerdo a nuestro circuito de la práctica. Muy bien. Dice que hay que medir la corriente y el voltaje que pasa a través de la lamparita con el interruptor cerrado, ¿sí? Ok, nos dice que es de 5 volts nuestra fuente, no lo habíamos cambiado, listo. Ahora sí, 170 miliamperes de corriente, 5 volts, ¿sí? A través de la lámpara. ¿Sí? Aquí va la corriente, acá abajo va el voltaje y nos dice que hay que anotar esto en una tabla. ¿Sí? Aquí en esta tabla, aquí está la corriente, nos la pide en amperes. ¿Sí? Aquí el amperímetro nos lo da en miliamperes. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Así lo vamos a dejar, nada más nosotros los pasamos a amperes, ¿sí? Entonces 0.17 amperes y 5 volts en la primera lámpara. Nos dice que hay que seguir aumentando el número de lamparitas, ir anotando aquí los voltajes y la corriente que pasa a través de ellas, ¿sí? Entonces aquí necesito poner otra lámpara. Muy bien, voy a copiarla. Necesito abrir un poquito de espacio. Vamos a mover los
componentes. Y aquí voy a agregar la otra lamparita, la voy a girar. Aquí está mi segunda lamparita, la conecto como está en el circuito. Bien, me dice que también tengo que revisar el voltaje en la segunda lámpara. Entonces voy a pedir otro voltímetro, voy a ponerlo. No me deja. Y aquí lo voy a conectar en la segunda lamparita. Me va a hacer un giro medio extraño en las conexiones, y no pasa nada. Vamos a hacer la simulación, cerramos el interruptor y bueno, ahora hay 85 miliamperes de corriente. Entonces aquí, como me lo piden en amperes, será 0.085 amperes. Y el voltaje en la lámpara 1 es de 2.5 volts, ese iría aquí. Y en la lámpara 2 sería 2.5 volts, vendría de este lado. ¿Sí? Eso es lo que hay que anotar. Muy bien, ahora vamos a... Déjenme ver cómo organizo el circuito, porque hay que agregar más lámparas. Nos pide que continuemos hasta agregar 4 lámparas. Parece que vamos a tener que hacer reconexiones para que nuestro circuito no nos salga tan feo. Lo dejo aquí cerquita. Muy bien. Voy a copiar esta lamparita y a poner una tercera. Y también necesito otro voltímetro. Con el positivo lo más cercano al positivo de la fuente, ¿sí? Ok, entonces aquí voy a tener mi circuito con 3 resistencias para llenar el tercer renglón de la tabla. Corro la simulación, está cerrado mi interruptor. Ok, la corriente es de 56.7 miliamperes.
Aquí en amperes le vamos a poner 0.0567 amperes. El voltaje en las lámparas, en todas, es de 1.67 volts, igual. Aquí vamos a poner el valor de cada una, 1.67 volts. Muy bien. Ahora vamos a incluir la otra lamparita. Necesitamos otro voltímetro y otra lámpara. Bien. Ahora, nuestra corriente es de 42.5 miliamperes, que aquí en amperes nos va a quedar 0.0425, ¿sí? 0.0425 amperes. Y el voltaje en todas las lamparitas, ¿sí?, es de 1.25 volts, igualito, ¿sí? 1.25 volts en todas. Aquí lo vamos a anotar así, en las 4. ¿Sí? Muy bien. Correcto, entonces ya tenemos esta parte de la práctica. Todo esto, ¿sí? Todo esto es lo que nos indica. Ustedes leen y anotan de acuerdo a lo que les pide la práctica, ¿sí? Todo viene para que lo anoten aquí y también en la tabla. Muy bien. Algunas preguntas que ustedes tienen que analizar, ¿sí?, y anotar ahí sus conclusiones. El último objetivo dice que hay que localizar circuitos abiertos y cortocircuitos en un circuito serie. Entonces, lo primero que vamos a hacer, dice, ponga en cortocircuito la lámpara DS3, colocando un puente a través de sus terminales mientras mantiene abierto el interruptor. Vamos a abrirlo. Ok, entonces nos dice que hay que colocar un puente en DS3, que aquí me marca como lámpara 3. Colocar un puente así. Así estaríamos poniendo esta lámpara en cortocircuito, ¿sí? Y luego dice, use el VTBM en función de ohms de baja potencia para medir la resistencia a través de las terminales de cada lámpara. Bueno, aquí ya no nos va a servir medir voltaje. Ok, voy a quitar los voltímetros y voy a poner ohmmetros, ¿sí? Necesito poner ohmmetro, pues de preferencia en cada una de las resistencias. Ok, voy haciendo la preparación. Como me dice que son ohms de baja potencia, quiere decir que es un valor de ohms muy pequeñito. Entonces le dejo el rango en ohms, ¿sí? Voy a conectar el ohmmetro en cada una de los extremos de cada lámpara, ¿sí? En algunas pues me va a hacer unas vueltas un poquito extrañas. ¿Sí? Entonces en cada una de las lámparas y me dice que con el interruptor abierto, ¿sí? Si yo cierro el interruptor va a intervenir en las mediciones la batería, entonces por eso lo dejo abierto. ¿Sí? Simulamos y si se fijan en la lámpara, en la 1 y en la 2 es 29.41 ohms, ¿sí? Aquí en la 4 también es 29.4 ohms, pero en la que tiene cortocircuito es de 0 ohms,
¿sí? En la lámpara 3, aquí sería en RDS3, 0 ohms, ¿sí? Ok, ya eso lo anotan aquí. Dice, aplique electricidad al circuito cerrando el interruptor. Y sí nos pide medir el voltaje a través de las terminales. Necesito nuevamente poner los voltímetros, ¿sí? Vamos a poner voltímetros nuevamente a través de cada resistencia. Se van a ver las conexiones muy feas, los voy a poner así un poquito rápido, ¿sí? Pero no se preocupen, sí va a medir el voltaje correspondiente, ¿sí? Para medir la lámpara, ahí está el voltaje, para el que sigue. Muy bien, ahora hay que medir esos voltajes. Entonces cerramos interruptor, ¿sí? Si se fijan, nos afectó totalmente el valor de los ómetros, ¿sí? No le hagamos caso. Entonces en esta lámpara 2 es 1.69 volts, lámpara 1 1.69 volts, lámpara 3 0 volts, lámpara 4, 1.63 volts. Eso es todo lo que van a anotar aquí. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice la práctica. Dice, restablezca el circuito en su forma normal, quitando el alambre del puente de las terminales de la lámpara DS3. Desmonte la lámpara DS3 de su base sin alterar el resto del circuito. Mida la resistencia a través de las terminales de cada lámpara conectada en serie. Muy bien, entonces ahora me dice, ¿sí? Bueno, ya voy a quitar este puentecito que había puesto, ¿sí? Estaba en cortocircuito, pero ahora me dice que la quite de su base. En laboratorio, pues tiene una base con un socket y la lamparita está enroscada en ese socket. La quitamos, ¿sí? Aquí es pues como quitar esta conexión, ¿sí? Aquí quitamos esta conexión. Es como si la quitáramos de su base, ¿sí? Bueno, ahora hay que medir la resistencia, pero hay que abrir el interruptor. Ok. Vamos a ver qué resistencia mide cada una de las lámparas. Sí, si se fijan, lámpara 2, 44.11 ohms, lámpara 1, 44.11 ohms, lámpara 3, max, ahorita le cambiamos el rango, lámpara 4, 14.7 ohms, ¿sí? Vamos a cambiar aquí a megaohms el rango del ohmmetro, a ver si nos marca algo. Entonces aquí nos marca 49.98 megaohms, es una resistencia muy alta. Eso es lo que vamos a poner aquí en la resistencia de la lámpara 3. ¿Sí? Muy bien. Dice, cierra el interruptor y mida la caída de voltaje a través de las terminales de cada lámpara conectada en serie. Muy bien, entonces ahora sí cerramos interruptor y vamos a ver qué nos marcan los voltímetros. En la lámpara 2 nos marca 0.05 volts, lámpara 1 0.05 volts, lámpara 3 4.8 volts, eso es lo que pondríamos en esta parte, y lámpara 4 0 volts, ¿sí? Vamos a ver si le ponemos aquí, le cambiamos el rango a milivolts, a ver si nos marca algo. No, 0, ¿sí? Aquí, como quien dice, esta lámpara nos afectó totalmente el funcionamiento de la lámpara 4,
¿sí? Ok, si se fijan, ninguna tiene el voltaje para encender, todas están apagadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconectamos la lámpara 3. Muy bien, enseguida, bueno, ya dice que ajuste el voltaje a 0, pues ya quitemos la fuente de alimentación. De hecho, ya terminamos con el circuito y con la práctica. Ya ustedes leen el resumen, ¿sí? Contestan el cuestionario, ¿sí? Y pues nada más anotan los valores tal y como salieron. Si es necesario, vuelvan a ver el video, ¿sí? Para que sepan que tienen que anotar en qué parte, ¿sí? Entonces, muy bien, jóvenes, pues nos vemos en la siguiente práctica.